Muy buenos días, Pastor Javier Cañete los saluda, gloria al Señor, Ministerio Labranza de Dios. Estamos contentos y bendecimos a Dios por todas las misericordias, por las personas que nos siguen cada día y que nos ayudan. Gloria al nombre del Señor. La idea es llevar un poquito de bendición a aquellos que siempre están escudriñando la palabra de Dios y aman a la obra del Señor. Entonces, qué bueno, porque muchas veces el poder facilitar un estudio, la palabra del Señor sobre tu vida, nos trae mucho gozo. Muchos que tampoco en estos tiempos pueden pagar un seminario o que de repente les cuesta, ¿sí?, por el tiempo, pero que a través de las redes sociales uno puede recibir y aportar un poquito más a la obra del Señor para ir perfeccionándonos cada día. Damos gracias a Dios, siempre lo que hablamos lo hablamos desde la base bíblica y con temor de Dios, tratando de que aportar bendición a cada alma que escucha el programa, ¿sí? Ese es el objetivo. El objetivo no es poner en rebeldía a nadie, el objetivo no. Tenés un pastor, Dios te dio un pastor, te dio una iglesia, te dio una congregación donde estás luchando, trabajando, donde estás recibiendo bendición. Bueno, perfectos. Nunca nos olvidemos que los tiempos son de Dios. Hay tiempos de Dios que nos va a ir perfeccionando. La información bíblica muchas veces fuera de la voluntad de Dios puede traerte un problema, puede traerte orgullo, puede muchas veces tirar abajo, ¿sí?, aquello que el pastor de repente, guiado por el Espíritu Santo, está viendo que es para tu bendición. Por eso hay que respetar los tiempos de Dios. Solamente queremos aportar bendición a tu vida. Y el otro día estuvimos hablando, ¿sí?, venimos hablando de la santidad y hemos llegado al punto que estuvimos hablando del Estado y la Iglesia, ¿sí? Pero quiero volver un poquito al tema del matrimonio y me quiero meter un poquito en el cumplimiento de aquellos que somos papás y las mamás que conformamos, conforme la voluntad de Dios, un día una familia, que es la primera iglesia, ¿sí?, que Dios va a formar, que es la familia, y que en estos tiempos está siendo tan atacada y que en estos tiempos hay tanta problemática, ¿sí? Y tomamos como base un texto memorial, un texto que está en la Biblia, en Nehemías capítulo 1, verso 3, donde dice: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrentan, ¿sí? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Viendo este trasfondo bíblico, donde podíamos ver que Jerusalén había sido atestada, ¿sí?, y que realmente los enemigos del pueblo de Dios se habían levantado, llega esta noticia a Nehemías y Nehemías va a restaurar una obra, bendito. Pero quiero que te metas en el trasfondo espiritual también, porque a veces ignoramos la crisis familiar y a veces ignoramos lo matrimonial, que se va acentuando cada vez más los problemas matrimoniales. Fíjese que aquí el gran problema era que los muros se habían derribado. El gran problema era que donde Dios se manifestaba, ¿y para quién se manifestaba Dios? Casualmente para el hombre, para la bendición del hombre. Sí que hay que adorar a Dios, sí que hay que alabar, sí que hay que glorificar y loar a Dios, y que de esta manera, congregando, vamos a conocer al Dios de la Biblia, ¿sí? Porque muchas veces tenemos la palabra escrita, pero no hemos conocido, no hemos tenido un contacto con el Dios de la Biblia, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora, se encontraban los muros caídos. Y los muros, a esto me quiero referir, son la contención. Muestran en la Biblia la contención, muestran en la Biblia la fortaleza. Y en estos tiempos que estamos viviendo de crisis, donde se han filtrado en el hogar de los cristianos muchos problemas, ¿sí?, se han derribado los muros, ¿sí? La situación que vivimos es muy parecida a lo que sucedía con Dios con aquel tiempo, con esas murallas, ¿sí?, que protegían del ataque del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, viendo que había una devastación grande,
estas murallas libraban al pueblo, ¿sí?, de los ataques paganos, de los ataques de los enemigos del pueblo del Señor. Y hoy tenemos que volvernos a Dios. Hoy tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a examinar algunas pautas que hemos dejado al libre azar, que hoy están atacando la familia, por las que dichas murallas fueron derribadas. Hoy tenemos el gran problema de familias que tienen el papá que hace de papá y mamá, o al revés, por una separación, mamá haciendo también de papá. Vemos el gran problema que hoy ha entrado las parejas, ¿sí?, que se casan hombre con hombre y mujer con mujer. Y corrompe lo establecido por la palabra de Dios, donde trae confusión y donde hoy están adoptando niños y niñas. Y hay una desviación. La Biblia dice en Ezequiel que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. O sea, le hemos dado vuelta a las espaldas a Dios. Después el gran problema de las separaciones, de las separaciones. El gran problema de la falta de temor a instrucción bíblica. Entonces hay mamás que tienen varios hermanos, varios hijos, pero de distintos padres. Todas estas complicaciones han golpeado y vienen golpeando cada vez con más profundidad el estado de la familia. Entonces es un tiempo donde Dios nos está determinando que debemos empezar a levantar esas murallas que eran los muros de contención, que eran los que nos daban la paz, que eran los que nos hacían sentir seguros. Hoy hemos perdido, y eso tiene que ver con el mensaje bíblico, devolvernos a Dios, devolvernos a los principios, devolvernos a los valores que hoy se están perdiendo. Bendito el nombre del Señor. Había un motivo, sí, pero ¿cuál era ese motivo por lo cual el pueblo de Israel estaba en gran afrenta? Bueno, primero, la historia del cautiverio, que es un registro como trata a Dios, ¿sí?, a los hijos desobedientes. Entonces quiere decir que cuando hay un cautiverio, cuando hay afrenta, cuando hay mal, como pasó acá en el pueblo hebreo, gloria al Señor, quiere decir que entonces Dios está determinando que nuestras conductas no son sanas, no son buenas, que estamos errando, que tenemos que volvernos a Dios, porque si no viene el cautiverio. El cautiverio al pueblo de Israel no le vino porque sí. Cuando fueron deportados por el rey a Babilonia, no vino porque sí, vino porque hubo una rebeldía en el corazón. Y hubo una alienación. ¿Qué es una alienación? Hubo una depravación en el corazón del hombre que lo llevó a estar fuera de la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en el Génesis, en el libro de los principios. Cuando Adán peca, por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, el transgresor tiene que abandonar la bendición que tenía y ser despojado. Porque de otra manera tendría que haber sido muerto. Pero como toda transgresión requiere una retribución, entonces Adán tuvo que salir del lugar donde Dios lo tenía confortado, donde lo tenía amurallado, donde lo bendecía. Pero al inquirir de esa ciencia, él optó por la ciencia mundana, por la ciencia del hombre, y no apostó a Dios. Entonces, esto es lo que nos está pasando en estos tiempos. Muchos estamos cautivos, muchos que no sabemos qué hacer con nuestros hijos, mucha desobediencia de los hijos a los padres. Entonces, este es un tiempo para meditar y pensar. Por eso quería volver a este tema, ya que hablamos del matrimonio, que es sagrado, que es dispuesto por Dios, que dejará el hombre padre, madre, y se unirá a su mujer y serán carne, una misma carne, tienen que estar en el mismo sentir, que no podemos nosotros estar en yugos desiguales, porque Dios nos dice que aconsejable es que un hijo de Dios se case con una hija de Dios. ¿Para qué? Para que, hermanos, todas las cosas que emprendas les salga bien a través de la obediencia.
En este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanta apostasía, por eso la Biblia dice que muchos apostatarán siguiendo a doctrinas de demonio. Y hoy se metió en la iglesia todo esto. Hoy está todo bien, no importa cómo estás, no importa lo que haces, no importa si te equivocaste. Claro, el evitar lo que Dios te habla para que evites no importa. ¿Entiende el trasfondo bíblico? Dios te habla para que evites la caída. Porque después de la caída a veces hay solución y a veces no hay solución. Y ya un día nos vamos a meter en eso de que muchos dicen salvo siempre salvo. No, las promesas de Dios no van a morir. Las promesas de Dios no van a mutar. Las promesas de Dios siempre van a estar. Pero de aquí a que tú seas acreedor a las promesas es otra cosa. Bendito sea Dios para siempre. Por eso queremos bendecirte. Y queremos tocar este tema. Por segundo, había un desánimo. Había un desánimo en el pueblo del Señor. Y el estado que se encontraba en las murallas tenían que ver con ese desánimo. Por supuesto que en el noviazgo todo es color de rosa. Y por supuesto que cuando uno toma compromiso, se viene el peso, ¿sí? Y también hay caminos de espinas. Y muchas veces viene el desánimo, porque lo afectivo ya no es lo mismo, el cariño no es lo mismo, pero solamente hay algo que puede mantener el amor vigente, que es la entrega del hombre de Dios y de la mujer de Dios con su Dios, el ser llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino el vivir el amor de Dios, porque vivir el amor de Dios, el verdadero amor, como dice la Biblia, el que todo lo espera, el que no busca lo suyo propio, el que no se goza de lo malo, el que todo lo cree, que parecería que estamos hablando de un cuento de fantasía, pero no es así, es palabra de Dios. Cuando ese amor está en el núcleo familiar, entonces las virtudes de ese amor se manifiestan, por lo cual no vamos a hacer nada indebido. Y cuando nos equivoquemos, porque somos falibles como seres humanos, ¿sí? Va a empezar a actuar la parte espiritual en el Espíritu Santo que nos va a llevar al arrepentimiento y que nos va a llevar a que nos volvamos a unir. Entonces, no es como mucho y se acabó el amor. No, nunca conocieron a Dios. Lo que tuvieron es un amor eros, un amor que entró por la vista, que entró por ciertas cosas. Pero el amor de Dios no conforma solamente el amor de pareja, el amor eros, sino también el amor filial, el amor diaconal, ¿sí? El amor ágape. Hay un núcleo que Dios nos va a ir haciendo crecer en todo. Entonces es tan importante, por eso muchas veces entra este registro del desánimo, de estar desanimados. Y cuando una persona está desanimado no quiere levantar murallas, le da todo lo mismo. Es por eso que hoy se ha perdido el cuidado de los hijos. Hoy tu hijo está del día a la noche con un celular en la mano, mamá y papá. Está con una computadora del día a la noche. No hay un momento afectivo con sus padres, con sus parientes, con los vínculos que realmente nos recrean, ¿sí? Y nos animan. Y que muchas veces no hay un control de dónde se están metiendo, en qué página, qué información es buena o qué información no es buena. Y esto es lo que te desanima, y sin darte cuenta las murallas que tienen que estar salvaguardando a tu hijo, a tu familia, a tu esposo. Porque cuando entra el desánimo, dejamos también de estar atentos del esposo y de la esposa. Porque ahí es donde el enemigo muchas veces trata y trae cosas vanas, cosas de afuera, cosas momentáneas que pueden romper esa cadena, pueden romper esa bendición que Dios formó, pueden golpear esas murallas de contención. Por eso es muy importante echar fuera el desánimo, volverse a Dios. Si dejaste la iglesia, volvé a la iglesia. Mirá las virtudes, no miré los problemas. Los problemas los soluciona Dios. Lo importante es que yo pueda ver la mano de Dios glorificándose en todo. Y creer a la palabra. Dios no me dice crea al hombre, Dios me dice crea a la palabra. En estos años de pastor, pero años de creyente, también he visto mucha devastación en muchos lados.
Pero uno no está de pie porque es mejor que otro, sino porque ha buscado a Dios de todo corazón y ha permitido que Dios a través de su palabra traiga esos muros de contención, que si no hubieran estado en los momentos que golpearon a nuestra vida, a nuestro corazón, o que vinieron los dardos del enemigo, hubiéramos caído. Hubiera entrado el enemigo y hubiera devastado todo nuestro potencial. Pero no aconteció así, porque hubo buenos muros, hubo buenos cimientos. Entonces, no miremos a veces, recibamos lo bueno y lo malo, como dijo Job, porque lo malo nos edifica y con el tiempo nos enseña a crecer. Bendito sea Dios. Y lo que muchas veces a vos te puede parecer malo, no es malo, es un trato que Dios tiene que mandar a tu vida. Si no muere la semilla, si no se descascara ese caparazón que tiene la semilla, no va a volver a producir. Y eso es lo que muchos no quieren, que Dios golpee tu caparazón. Querés producir sin pasar el ciclo del dolor, pero es necesario. Y esto es realmente lo que muchas veces queremos esquivar de la Biblia. Queremos esquivar los procesos, queremos esquivar cuando Dios nos pone en un valle, cuando Dios nos pone en una montaña, cuando Dios nos pone al frente de una adversidad. Es que nos está formando, es que nos está rompiendo el cascarón, es que nos está amurallando de sus bendiciones. Pero cuando nosotros entregamos y vivimos a media el Evangelio de Cristo, no pretendas que verdaderamente estés amurallado por las bendiciones de Dios. No, estás amurallado por un montón de fantasías de tu cabeza y de alguien que no te está hablando la verdad. No te está hablando la verdad. Entonces, tenemos que volvernos a Dios, iglesia. Tenemos que volvernos a la palabra. Y tenemos que empezar a amurallar, a equipar la familia. Tenemos que equiparnos en Dios, tenemos que equiparnos en la palabra, tenemos que equiparnos conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Hoy mucha palabra, mucho lindo, mucha trompeta, mucho que se visten igual, iglesia, no te estoy criticando. Me parece buenísimo todo, está bárbaro, pero no estaremos dejando a Cristo afuera. ¿Y sabe por qué estos mensajes a veces no se dan? No es porque uno sea mejor, es porque no se han querido capacitar. La Biblia tiene mensajes tremendos en estos tiempos. Y hoy tienes que volverte a Dios. Hoy tienes que volver porque vas a tener que rendir cuenta de tus hijos, de tu marido, de la vida que Dios te dio. ¿Qué has hecho de esta vida? ¿Cuál es el fruto provechoso de esa vida? Entonces, que Dios mucho te bendiga. Que Dios mucho te bendiga. 100 años aproximadamente estuvieron en aquel momento donde fue Nehemías, ¿sí? Sin ningún intento de reedificar los muros. Pero yo sé que hoy Dios te está hablando. Yo sé que hoy Dios te está llamando la atención. Bendito sea el nombre del Señor. Y si conoces a alguna pareja, mandale este video, pásaselo. Porque muchas veces van a la iglesia y le dicen oración, 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 pero no saben explicarle los problemas que acontecen y que una vida sin Dios es una vida que va de declive. Una vida sin Dios es una vida que no tiene rumbo. Una vida sin Dios es una vida que va a planear un montón de cosas y no va a terminar a hacerlas. Porque el diablo anda como león urgente viendo a quién devorar. Y muchos ya están en ese cautiverio, sean cristianos o no, ya están cautivos de la estrategia del mundo, de la estrategia de la sociedad, de la estrategia del diablo. Y qué bueno sería, porque a veces, qué bueno, si te sirven los videos, pásalo. Sea creyente o no, lo máximo que puede pasar es que no lo miren. Pero lo bueno es que le puedan entender que hay posibilidades en Dios de restablecer la familia. Que ese hijo que se está drogando, hay posibilidades, pero a veces tengo que cambiar. Pero estoy en la iglesia, pastor, y no viene, porque tenemos que reedificar nuestro muro. Ese hijo no está por algo. Esa hija que se fue con un amigo, que abandonó el hogar, que no tiene la edad necesaria, se fue por algo. Y es tiempo de arrepentirnos y volvernos a Dios. Es tiempo de decirle, Señor, quiero levantar un muro, pero lo quiero levantar contigo.
Quiero levantar lo que tú me digas que tengo que levantar. Y eso será más que eficiente. Muchos cristianos con fantasía en la cabeza, muchos escapados de la gracia de Dios, se creen que están bien y están peor que el diablo. Peor, porque están perdiendo su salvación, ya el diablo la perdió. Ya el diablo no tiene salvación, pero están tan peor que están perdiendo las bendiciones en esta vida terrena, creyendo ser algo o ser sabio, como dice la Biblia, y no lo son. Y la sabiduría no los va a salvar. Nos va a salvar que nosotros construyamos a la par de Dios, conforme su palabra. Y saber que tenemos esperanza en Dios. Entonces, lo bueno, ¿sí? Habían pasado muchos años y nadie dijo vamos a reedificar. Tal vez estés diciendo me voy de casa, se acabó el matrimonio, se acabó, no tengo más relación con mi papá. No, quiero decirte que es tiempo de reedificar la relación. Que hay personas difíciles, que puede ser que rebote la bondad que lleves, sí, me ha pasado y nos pasa a muchos. Pero no quiere decir que te sueltes de Dios, porque tu constancia, tu camino, tu trabajo en Dios va a ser coronado. Va a ser coronado. Entonces es un tiempo donde tenemos que equipar primeramente nuestro corazón en Dios y de ahí impartir a la familia. A la familia. Son 2 horas de culto en algunos. Pasará un poquito tal vez, ¿sí? Normalmente aquí en la Argentina se hacen 4 cultos o 3 cultos. Serían 6 a 8 horas semanales. Mucho no te roba Dios, mucho no te pide, y todas para tu bendición. Sacate de la cabeza esa fantasía de que yo le pido a Dios y Él me escucha. ¿Cómo está tu vida? ¿Me escucha? ¿Cómo está tu vida? Él me escucha. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo están tus proyectos? ¿Cómo? Yo puedo decir todo lo que quiera, pero ¿cuál es la verdad? La verdad la está viendo Dios. Y por algo te está hablando. Por algo te está hablando. Para que te vuelvas. Para que te vuelvas. No es solamente la casa, el auto. Eso son añadiduras. No te vas a llevar nada de eso. ¿Sí? Pero tenés que equipar tu familia. Tenés que equiparla con la armadura de Dios, con la armadura celestial. Un día no vamos a estar con nuestros hijos. Un día no vamos a estar con nuestros padres. Y ellos tienen que seguir adelante. Y nosotros tenemos que seguir adelante. Por eso que Dios mucho te bendiga y que la paz de Jesús inunde sus corazones.